Hola a todas y a todos. En esta segunda lección de la unidad nos vamos a centrar en los diferentes métodos y técnicas que podemos usar como técnicos en educación infantil. En esta lección primero hablaremos de una serie de variables que condicionarán la evaluación en función de las circunstancias. Luego hablaremos de los indicadores como elemento técnico fundamental en la evaluación de un educador infantil. Y terminaremos la lección haciendo referencia a técnicas concretas. Lo primero que debemos considerar antes de evaluar es que existen una serie de variables relacionadas tanto con la persona que ha de evaluar como con el contexto en que se evalúa. En cuanto a las variables personales, debemos tener en cuenta la disposición que tenemos para evaluar. Como profesionales debemos saber que evaluar es una necesidad de nuestro trabajo. Otra variable es el conocimiento. Debemos saber cómo evaluar y dependiendo del mayor o menor conocimiento que tengamos, esto afecta al resultado final de la evaluación. Y la tercera variable personal es la cooperación. Habitualmente trabajamos en equipo y también la evaluación debe realizarse de forma cohesionada con este equipo. Y el contexto también afecta a la evaluación que realicemos. Entre las variables contextuales destacamos tres. El tiempo que disponemos para evaluar, si disponemos o no de tiempo suficiente para realizar adecuadamente la evaluación, los recursos tanto técnicos como materiales, profesionales, etc., y por último, la responsabilidad que demostremos y la consideración hacia la entidad y equipo con el que trabajemos. Vamos a hacer ahora una breve reflexión sobre los indicadores. Seguro que a estas alturas del ciclo ya conocéis bien el término y os habéis encontrado con él en muchas ocasiones. Vamos a consolidar su conocimiento. Los indicadores se definen como pequeñas piezas de información que permiten comprobar el desarrollo de una actuación. Un indicador aislado realmente no ofrece información fiable, pero como técnicos, si tenemos en cuenta varios indicadores a la vez, sí que podremos concluir algo de manera más certera. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis algunos ejemplos de indicadores para una actividad concreta. Y yo os pregunto, ¿qué indicadores utilizaríais para realizar, por ejemplo, una evaluación inicial en el proyecto que vais a crear en breve? Pensadlo y en clase lo trabajamos. Por fin, llegamos al apartado de instrumentos y técnicas de evaluación concretos que debéis manejar a la perfección. Vamos a diferenciar entre instrumentos de recogida de información y técnicas de evaluación. En cuanto a los instrumentos de recogida de información, hablaremos fundamentalmente de los tipos de registro de información que hay. Los registros pueden ser abiertos, si no hemos decidido previamente los aspectos que queremos observar, o cerrados, donde sí que lo hemos determinado antes. O pueden ser directos cuando la información se recoge directamente en el momento en que se está produciendo, o bien pueden ser diferidos cuando los registros son cumplimentados en otro momento. Bueno, y vamos a diferenciar entre tres tipos de registro. Concretamente vamos a diferenciar entre registros narrativos, listas de datos y registros de valoración y escalas. Comenzamos hablando de los registros narrativos. Son registros que tratan de recoger la explicación de un hecho concreto. Al ser redactados por una persona en concreto, tienden a ser subjetivos, pero esto no quiere decir que no sean válidos y que no nos vayan a ofrecer información muy relevante. Los registros narrativos más utilizados son los anecdotarios, donde se describen conductas puntuales que se producen a lo largo de una actividad, como su propio nombre indica, recoge anécdotas y deben recoger frases textuales. Y las notas de campo, también conocidos como registros ecológicos, que son anotaciones realizadas sobre el terreno a partir de la observación directa. Las listas de datos, que son otro tipo de registro narrativo, pretenden recoger aspectos específicos de la conducta de los niños o niñas, pero pretenden ser objetivos y concretos. Pueden ser descriptores estáticos, es decir, datos concretos que los sujetos observados ofrecen, son datos concretos, como por ejemplo el sexo, la edad, los miembros de la familia, etc. O pueden ser listas de acción que recogen conductas que presentan los menores. Obviamente, si queremos recoger datos objetivos, los tipos de conducta que se recogen en las listas de acción deben ser limitados, para que el educador sepa determinar si el niño ha realizado una conducta u otra. Pueden ser registros de eventos, en donde se anotan eventos relevantes en relación a la conducta del niño, y pueden ser diarios de actividades que recogen diferentes acciones que realizan durante una intervención. Y los registros de valoración y escala son listas de características que van a ser juzgados a partir de nuestra observación como técnicos.
permiten realizar una valoración cuantitativa del grado o intensidad que presenta una acción concreta. Distinguimos 4 tipos. La escala directa o normal, que utiliza ítems cerrados, bien en positivo o bien en negativo. La escala invertida, que suele preguntar por actividades negativas y va de menos a más. Y la escala para variables descriptivas, que incluye ítems específicos y la respuesta no implica una valoración positiva o negativa. O casillas de verificación para marcar ítems que no pueden ser graduados en una escala y que conviene marcar uno o varios. Y por último, espacios en blanco cuando lo que pretendemos es recoger información cualitativa que se redacte. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis ejemplos de cada una de estas escalas o registros de valoración. Otros instrumentos de recogida son las listas de control, que lo que nos permiten es hacer un seguimiento ordenado de los diferentes pasos que debemos seguir en una actividad concreta, o el diario de campo, que es muy recomendable para el profesional, porque recoge todos los datos que nos encontramos durante una actuación. Yo, por supuesto, os animo a elaborar vuestro propio diario de campo durante vuestras prácticas. Os aportará información muy relevante y además, al final será un buen recuerdo de este proceso. Y el cuestionario, que recoge información de una actividad a partir de preguntas bien abiertas, es decir, con respuesta libre o bien cerradas. Y además de los instrumentos, os queremos hablar ahora de técnicas específicas de evaluación en educación infantil. La principal técnica de evaluación en educación infantil es la observación directa y sistemática. Como educadores nos encontramos dentro de un grupo, trabajamos dentro de un grupo y es donde mejor se controla a los niños y a las niñas. Y esto nos permite realizar una observación privilegiada que nos indicará si se han alcanzado los objetivos planteados o no. Dependiendo del grado de sistematización, la observación puede ser informal u ocasional cuando solo se hace puntualmente. O puede ser formal o sistemática, que nos permite recopilar datos de forma organizada. Y como digo, la observación directa y sistemática es la principal observación que debemos realizar como educadores infantiles y por lo tanto en vuestro inminente proyecto. Según quien intervenga en la observación, esta podrá ser participante, cuando el educador está presente en la actividad, o no participante, que lo que permite es tomar distancia a la hora de observar. Y ahora os vuelvo a preguntar, ¿qué observación realizaréis en vuestra intervención? Os pregunto, ¿qué observación realizaréis en vuestra intervención? Espero que lo penséis. Pues por supuesto, debéis realizar una observación participante. Y debéis realizar una observación participante. Lo hablaremos en clase. Y dependiendo del contexto en el que se observe, la observación puede realizarse en contextos naturales, como la propia escuela infantil, o en un contexto institucional, es decir, en un centro de acogida, o en un contexto familiar. Pero también se puede observar en contextos artificiales, como por ejemplo ofreciéndoles que realicen un test, o pidiendo que hagan un role-playing, o utilizando técnicas proyectivas, es decir, pidiéndoles que realicen una actividad y entonces se observa la reacción. Esto en cuanto a la observación directa, pero a lo mejor en algunos casos nos interesa realizar una observación documental, es decir, consultar bibliografía u otros documentos que nos aporten datos de valor. Bueno, y hablamos ahora de las entrevistas, que nos permiten recoger de primera mano información relevante sobre personas o situaciones. Las entrevistas se pueden catalogar de diferente manera, según la forma de desarrollarse, el momento en el que se realiza y según el tipo de preguntas. Bueno, según la forma de desarrollarse, puede ser estructurada, ya sabemos que esto significa que el contenido y las preguntas están decididos previamente, o no estructurada, cuando no lo está, o focalizada, si centramos la entrevista en un aspecto concreto para profundizar en él, y no directa, en el que se deja a la persona entrevistada máxima libertad para que hable todo lo que quiera. En función del momento, puede ser de acogida. Esta es la primera entrevista que se realiza en una intervención, por ejemplo, al ingreso de un menor en un centro, y en la que se comienza a conocer al niño o niña. O bien podremos realizar la entrevista de planificación, en la que se abordará con el propio niño o niña los objetivos que nos planteamos como educadores durante la intervención con él o ella, siempre tomando en consideración la capacidad de comprensión que tenga el niño o niña con el que trabajamos.
Y por último, según el tipo de preguntas que realicemos, las entrevistas pueden ser experienciales, si pretendemos recabar información de las propias experiencias del sujeto, o sensoriales, si lo que queremos es saber cómo se siente, o valorativas, si lo que queremos es que nos den una opinión, o cognoscitivas, si queremos saber conocimientos concretos que tiene el niño o niña sobre algo. Bueno, con esto terminamos la segunda lección. Hay mucha información sobre técnicas concretas, sobre herramientas concretas, pero es importante que las conozcáis. Realmente, si lo miráis en el documento en PDF con los contenidos del tema, o os hacéis un esquema, veréis que no es tanto, y es muy importante que manejéis bien estos instrumentos y estas técnicas. Yo espero que os esté resultando interesante. ¡Mucho ánimo!